Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, eh, volvemos a lo que estábamos. Entonces, vamos a empezar a mirar un proceso de selección en SECOP 1 que hemos escogido para efectos de que en adelante tengamos alguna actividad evaluativa. Entonces, vamos a ingresar a SECOP 1 en consultas, procesos de contratación, y aquí en entidad compradora vamos a buscar municipio de el tablón de Gómez, el tablón, y aquí el proceso de licitación vamos a escoger este, LP001 del 2020. ¿Listo? Para que tomen nota y así van a llegar a él directamente. Si no, ya les dejo el enlace en el chat para efectos de lo que lo puedan buscar. Profe, ¿será que no lo puede compartir, por favor? Ya se lo comparto el enlace. Permítame. Listo. Aquí estamos. Listo, en el chat ya les dejé el enlace del proceso de selección que vamos a examinar. Entonces, este proceso es bien interesante porque varios municipios se asociaron para contratar una consultoría que busca el fortalecimiento de las capacidades en los procesos de cosecha y post cosecha de los pequeños productores de café en los municipios de Buesaco, San Lorenzo, el Tablón de Gómez en el departamento de Nariño. Estos procesos son procesos grandes de licitación, son los procesos más grandes que ejecuta nuestro departamento y se hacen en razón de ejecutar proyectos con recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, a modo breve, digamos, de entender los distintos tipos de financiación que tiene un proceso de contratación, pues las entidades públicas tienen varias fuentes de ingreso. Hay fuentes de ingreso que vienen del Sistema General de Participaciones, es decir, del presupuesto nacional. Hay una parte que la nación destina a las distintas entidades, llámense en alcaldías, gobernaciones o entidades descentralizadas. Entonces, esos son recursos que provienen del Sistema General de Participaciones para que las entidades realicen sus actividades. Hay recursos propios de las entidades que ellos directamente producen en ejercicio de sus actividades. Por ejemplo, el departamento de Nariño o los departamentos en general, estamos hablando de las gobernaciones, tienen unos ingresos propios que son, por ejemplo, el ejercicio del monopolio rentístico de los licores, es decir, la venta del aguardiente Nariño, esa es plata que es exclusiva del departamento de Nariño, el tema del monopolio de los juegos de suerte y azar, que tiene que ver con todo el desarrollo de rifas, chance, loterías. Entonces, si bien no tenemos Lotería de Nariño, no existe como juego, sí existe una entidad que se llama Lotería de Nariño encargada de concesionar esos servicios, y esos recursos ingresan al departamento para hacer ciertas inversiones. Lo que es licores y lo que es juegos es para salud y educación por ley. Bueno, y cualquier otra actividad que emprenda el departamento, digamos, que le genere recursos propios o, digamos, los rendimientos de la plata que tienen los bancos, etcétera, etcétera. Y hay otras fuentes como lo son el Sistema General de Regalías, en el cual, pues, de acuerdo con una producción que tiene el país en distintas, digamos, industrias como el petróleo, la minería, entonces se generan unos recursos, y esos recursos, antes salió la tesis, no sé si ustedes la recuerdan, de la mermelada, que decían que esos se distribuían en algunos municipios, en algunos departamentos, que por eso salió esa tesis de la dichosa mermelada, ¿ya? Y que se hacía una asignación de carácter político, entre comillas. Luego viene un replanteo del Sistema General de Regalías y nos dice, miren, esto es para todos los departamentos, lo que tienen que hacer es presentar proyectos. Entonces, aquí, para el caso en concreto, el municipio de Buesaco, San Lorenzo, el Tablón de Gómez,
municipios cafeteros del departamento, pues se asocian para efectos de presentar un proyecto que tiene que ver con todo este proceso de fortalecimiento de los procesos de cosecha y post cosecha en los pequeños productores. No estamos hablando de grandes terratenientes dueños de grandes plantaciones de café, que no sería el caso de Nariño, porque Nariño, recuerden, es un departamento agrícola, pero más de minifundios, es decir, de pequeñas fincas. Entonces lo que busca es darles toda la asistencia técnica, toda una asesoría que busca mejorar esas producciones. Otro ejemplo de esto, y que lastimosamente fracasó, que no pudo llevarse a cabo, y que es uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido el departamento de Nariño, fue el tema de una planta de procesamiento de lácteos en Túquerres. Digamos, yo les cuento esto como para anticiparlos, digamos, aunque muchos de ustedes ya lo han de conocer, a que si buscamos un buen proyecto, un buen ingreso para nuestra empresa, digamos, lo mejor que podría hacer es participar en este tipo de procesos, en los cuales pues existe gran capital que permite no solo, digamos, generar lucro, sino también pues hacer algo bueno por nuestro territorio. Entonces, de los primeros proyectos de regalías fue la instalación de una planta de procesamiento de lácteos con recursos de regalías. Lastimosamente ese proyecto no se formuló bien, tuvo cualquier cantidad de rollos jurídicos que no pudo ejecutarse y nunca se pudo ver la materialidad de esto. Ya en otra oportunidad les contaré sobre ese tema. Pero esta pequeña introducción para mostrar de que existen, digamos, otras fuentes de financiamiento de proyectos, como es el Sistema General de Regalías, que permiten generar este tipo de proyectos. Miren que lo que se va a invertir en este proceso no es cualquier plata, son 8.145 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, el municipio que se eligió para que adelante el proceso de selección es el municipio del Tablón de Gómez, a pesar de que ese proyecto va a beneficiar a 3 municipios. ¿Listo? Aquí entonces, a diferencia de ese COP2, pues lo que me aparecen son los documentos en PDF. Y miren que este proceso comenzó en el mes de febrero del 2020. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a analizar 3 documentos que nosotros miramos aquí, que son el aviso de licitación, el proyecto de pliego y los estudios previos. Como miramos, el acto de apertura ya está posterior. ¿Listo? Está posterior. Y aquí podemos ver ya las observaciones que hacen los posibles oferentes directamente antes de que comience el proceso. Y sobre estos documentos, pues ya nos pronunciaremos más adelante. Bueno, aviso de licitación. Entonces, si gustan, pues lo pueden descargar en su computador para que lo tengan. Yo los voy a descargar aquí para compartírselos. Y ahí podremos analizar varias situaciones de lo que es un proceso de selección. Lo vamos a hacer con calma porque este proyecto, pues digamos, nos va a permitir examinar bastantes cosas. Listo. Bueno, entonces 3 documentos inicialmente que vamos a examinar, que dijimos el aviso de convocatoria pública, lo que se denominan el proyecto de pliegos, son documentos un poco amplios, vamos a tratar de examinarlos con calma, y acá son los estudios previos. Entonces, bueno, esto ya es un tema netamente técnico sobre el proceso, pero vamos a tratar de comparar, digamos, esos requisitos que establece la norma frente a esta situación. Entonces, frente al aviso de licitación, nosotros ya miramos algún ejemplo
y contrastamos que debía colocarse cuál era el objeto, ¿ya? Dónde se van a entregar los documentos o dónde se van a atender a los interesados. Entonces, en este caso, a pesar de que es un proceso en el cual son los municipios de Huesaco, San Lorenzo y el Tablón de Gómez los que van a contratar, pues todo se va a canalizar a través del Tablón de Gómez y nos dice que el objeto está clasificado en las siguientes situaciones. Entonces, ¿por qué es importante esta situación? Porque usted puede eventualmente determinar en el RUP, que es el Registro Único de Proponentes, quién va a ser su competencia, ¿ya? Aquí me está exigiendo entonces que la persona que vaya a contratar debe tener experiencia en los siguientes códigos, ¿ya? Y pone una cantidad de códigos bastante amplia. Entonces, yo puedo saber quién va a ser mi competencia si yo soy el que tengo esos códigos. ¿Listo? O puedo determinar eventualmente que no existe sino un solo oferente o que no existe oferente que pueda presentar esos códigos. Entonces, es muy importante que ustedes, digamos, tengan esa habilidad de identificar si su empresa u otras empresas tienen o no esa clasificación. El tema del RUP lo vamos a hacer en una clase posterior, digamos, ya para manejarlo directamente allí en el sistema, para mirar quiénes pueden ser sus eventuales competencia en un proceso de selección. Mire, no acaba ahí, sino que sigue con unos determinados códigos. Entonces requiere que esa empresa que se gane esto tenga experiencia en el suministro de semillas y plántulas, en árboles y arbustos, producción de cultivos, protección de cultivos, gestión de cultivos, plantación y cultivo de cultivos, cosecha de cultivos, apoyo para la construcción, construcción de unidades agrícolas familiares, de edificios agrícolas, preparación de tierras, instalación y reparación de concreto, que tengan experiencia en gerencia de proyectos, en gerencia industrial, en planeación de la producción, en servicios de entrenamiento, asistencia y cuidado, desarrollo de servicios sociales, desarrollo rural y administración pública. Aquí nos va a decir que la modalidad de selección, pues en este caso estamos viendo la licitación pública, pero el criterio objetivo, digamos, por el cual se escoge la licitación pública en este caso, es porque, ya miremos lo que dice aquí, el rango en que se encuentra el municipio para determinar sus licitaciones se determina con base en lo dispuesto en la ley 1150. En el caso en concreto, corresponde a valores superiores a 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque el presupuesto anual es inferior a 120,000. Es decir, que si para el municipio del Tablón de Gómez, como es una contratación superior, ¿ya?, a 280 salarios mínimos, debe hacerlo por licitación pública. Entonces, ya miramos que hay un criterio objetivo que es el valor. El valor del proceso me conlleva que lo haga por licitación pública. ¿Listo? Además nos dice que, teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, se trata de la realización de obras públicas. Y en el tema de las obras públicas, vamos a decirlo que en general la obra pública se contrata por licitación pública siempre. Claro está que existen circunstancias de obra que por su cuantía pues no ameritan realizarse a través de selección, digamos, de una selección de estas que es tan amplia y tan compleja como la licitación pública. Entonces, aquí toman en cuenta un criterio objetivo, digamos, que es el precio, que es el que determina independientemente que haya obra o no haya obra. Bueno. Aquí pues nos habla, digamos, del objeto a contratar y nos dice que la oferta más favorable va a realizarse, aquí han copiado prácticamente textual lo de la norma, dice la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en fórmulas, la ponderación de elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo-beneficio y copia, digamos, prácticamente lo que dice la norma.
Pero aquí ya nos define que el presupuesto del contrato es de 8.145.070.318 pesos. ¿Listo? Avalados con un certificado de disponibilidad presupuestal. Nos dice que en este caso, este proceso de selección pues está amparado por esos contratos de reciprocidad comercial, es decir, que podrán participar contratistas extranjeros, y nos toca igual cuáles son los países, que son los mismos de la licitación que vimos el día de ayer. Aquí nos habla ya del tema de que si el presente contrato es inferior a $125.000, que fue lo que miramos nosotros ayer, pues puede ser limitado a las MIPYMES. Entonces, para ese momento, pues habría que ver si, de acuerdo con la tasa representativa del dólar, pues se podría limitar o no. Y establece de una vez ya el cronograma de actividades. Este es importante que ustedes lo conozcan, lo analicen bien, porque aquí nos vamos a dar cuenta, digamos, cuándo eventualmente debía este proceso empezar a ejecutarse. Entonces, aquí nos dice más o menos las etapas de la licitación que estamos viendo en nuestra presentación, digamos, que ahorita la suspendimos para efectos de analizar. Entonces, aquí en este caso, la alcaldía publicó el aviso, los estudios y documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones el 3 de febrero. Estableció que del 4 al 17 se harían observaciones, que respondería a esas observaciones el 18 de febrero y que este mismo 18 de febrero expediría el acto administrativo de apertura del proceso de selección y la publicación del pliego de condiciones definitivo. Bueno, aquí hay otros elementos que ya los vamos a ver más adelante o que en nuestra presentación, digamos, están contemplados, que es que en la licitación pública hay la obligación de hacer una audiencia de riesgos y su asignación. ¿Qué es esto? Van a convocar a todas las personas que quieran participar del proceso de selección y las van a llevar allá, a donde se va a contratar, en este caso la alcaldía del Tablón de Gómez, para informarles que ese contrato tiene unos riesgos especiales. ¿Cuáles son los riesgos? Pues que puede darse, digamos, todos los riesgos que conlleven un proceso de asesoramiento de pequeños productores en el sitio, que esto es el municipio de Huizaco, el municipio de San Lorenzo y el municipio del Tablón de Gómez. Entonces, de acuerdo con esa amplia zona geográfica, pues va a haber unos riesgos especiales que deben atenderse y se tendrá que decidir entonces en ese caso a quién le corresponde asumir cada riesgo. Ya vamos a ver cómo está esa distribución. Las observaciones al pliego de condiciones, es decir, que yo como frente tengo la posibilidad también de presentar observaciones a ese pliego definitivo. Estamos observando el prepliego. Entonces, este prepliego es objeto de observaciones. Sobre ese prepliego saldrá un pliego definitivo y sobre ese pliego definitivo también se puede hacer observaciones. Esto es un proceso, entre comillas, lento, digamos, porque la idea es que ese contrato se perfeccione de la mejor manera posible. Ya nos establece ya un plazo mínimo para adendas, es decir, que en este caso, desde la publicación del pliego definitivo, que es el 18 de febrero, esa entidad no puede modificar sino hasta el 21 de febrero el pliego de condiciones. Nos fija una fecha para presentar ofertas, el 27 de febrero. La publicación del acta, que implica quiénes son los que presentaron la oferta, y viene la verificación y publicación del informe preliminar. ¿Esto qué es? ¿Ya? El primer informe en el cual se les dice, listo, estas personas son las que quedaron habilitadas, es decir, las que reúnen los requisitos habilitantes mínimos para poder participar y eventualmente, digamos, algunas circunstancias de evaluación, si es que así lo establece la entidad, o si no, ya el informe de evaluación preliminar. Sobre estas observaciones, lógicamente,
quienes participan tienen derecho a presentar nuevas observaciones y posteriormente se publicará un informe definitivo. Con el informe definitivo, entonces se convocará una audiencia de adjudicación. Acá en la licitación pública, y eso es lo que la diferencia con otros procesos de selección, es mixto el proceso. Es parte escrito y parte desarrollado en oralidad a través de audiencias. Esto tiene una complejidad porque, digamos, en los procesos que son escritos, yo puedo mandar mis observaciones, digamos, mediante escritos, documentos, darle chance al abogado para que me ayude, al técnico que me está colaborando con la propuesta, a que me ayude a contestarlas. Pero cuando es en audiencia, las cosas se complican porque entonces yo tengo que tener, digamos, ser muy hábil en la forma en la que presento mis observaciones, porque luego sobre eso ya no voy a poder reclamar absolutamente nada. Entonces, hoy por hoy, pues las empresas cuentan con unos equipos especializados en este tipo de audiencias de adjudicación, capaces pues de enfrentar situaciones poco difíciles como las que vamos a ver sucedieron en este proceso de selección. Avanzado el proceso en la audiencia de adjudicación, entonces la entidad dirá en ese momento que la persona a quien se adjudica el contrato es X y no Y, porque reunió las características que exige y sacó el mayor puntaje, y eventualmente entonces les va a decir además a los que perdieron que si tienen la necesidad, pues presenten sus recursos. Aquí es importante, y esto es algo... ¿Me iban a preguntar algo? Bueno. Aquí es importante informarles que sobre ese acto de adjudicación proceden recursos, ¿no? ¿Qué es un recurso administrativo? Es una impugnación, es un reclamo que se hace sobre esa decisión de la administración. Cuando es por escrito, yo tengo unos días para presentar el recurso. ¿Ya? Normalmente son 10 días hábiles. En contratación se modifican un poco estos recursos, ya vamos a mirar cuál es el término. Pero en la licitación pública no, es en el acto. Ahí toca estar presente en la audiencia de adjudicación y decirle, señor alcalde, usted se equivocó porque esa persona no se debió haber ganado porque tiene estos problemas. ¿Listo? Luego viene ya la firma del contrato, la entrega de las garantías, es decir, las pólizas, la aprobación y aquí seguramente la firma de el acta de inicio de ese contrato y entonces ya eso pasa la etapa. Es decir, que en el caso de las licitaciones públicas, usted se da cuenta, son hartos los pasos de la etapa precontractual. ¿Listo? Desde la publicación del aviso de convocatoria, que ya lleva un proceso de planeación previo, amplio, hasta la adjudicación y ejecución de ese contrato. Nos dice aquí dónde se va a ejecutar el contrato y nos dice que ese contrato también deberá ejecutarse en un término de 10 meses. Es decir, que esos 8.000 millones de pesos se van a ejecutar en un término de 10 meses. Aparentemente, ya, si esto se adjudicaría el 12 de marzo, pues esto terminaría aproximadamente en el mes de enero del próximo año. Aquí se dice que se va a publicar en SECOP 1, que allí se podrán consultar los documentos y pues procede la firma de quien procede. ¿Listo? Entonces, ese aviso de licitación es importantísimo porque es la comunicación a los posibles oferentes de esos procesos de selección que se van a convocar. ¿Queda alguna duda sobre ese aviso? Profe, o sea, una venda que es, o sea, o qué Ya, función ya cumple. le voy a explicar qué es una adenda. Digamos, eso lo íbamos a manejar después, pero una adenda es una circunstancia que establece una modificación al pliego. ¿Listo? Pero ahorita estamos viendo apenas
el aviso de convocatoria, miremos el prepliego y ahí empezamos ya a mirar qué es una adenda, ¿vale? Bueno, los estudios previos es un documento, digamos, técnico, no vamos a entrar a debatir, pero sin embargo, si lo quisieran leer, digamos, aquí van a encontrar todas las condiciones técnicas sobre lo que quiere contratar, ¿ya? Aquí nos dice qué es lo que se va a buscar. De este documento nos interesa para entender este proceso, qué es lo que buscan, cuáles son los objetivos de ese proyecto. Entonces, miren que los objetivos específicos son muy claros. Dice el mejoramiento de las capacidades técnicas en los procesos de cosecha y poscosecha de los pequeños productores de café en los municipios focalizados y el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de procesos de cosecha y poscosecha de los productores beneficiados. Entonces, hay un tema aquí muy claro, ¿ya?, que tiene que ver con una asistencia técnica en ese proceso de cosecha y post cosecha, que va a buscar entonces que las personas, los pequeños productores, pues mejoren sus prácticas a la hora de cosechar, secar, empacar, vender, ¿ya?, mejorar cualquier tipo de condición, digamos, que les amerite entonces una posibilidad de tener un mejor producto al final y en consecuencia mejorar sus ingresos. Desde el punto de vista de los apoyos o los fines que busca el Estado, pues es un proyecto bellísimo porque ya no va a dejar a esos pequeños productores solos, sino que busca, entre otras cosas, asociarlos, entre otras cosas, darles la asistencia técnica requerida para que ellos mejoren entonces su productividad y con esa mejor productividad pues mejoren sus ingresos. ¿Listo? Aquí en este proyecto, digamos, se van a conseguir todas las condiciones técnicas. Seguramente aquí nos dirán quiénes son las personas que se va a beneficiar, cómo fueron escogidos, dónde están ubicados o cuáles van a ser las metodologías para escoger las personas y sería el contratista quien las escoja. Bueno, aquí está, mejor dicho, todas las condiciones técnicas. Este documento pues va a variar, ¿ya?, de acuerdo con el proceso, el objeto a contratar. Entonces, aquí les impone las alcaldías que deben hacerse unos talleres denominados talleres Aprender Haciendo, en las cuales se va a dar unas capacitaciones, se les va, digamos, mire, a brindar una capacitación técnica que les va a permitir, digamos, mejorar esas condiciones. Entonces, aquí se va a ver, digamos, con qué café se va a trabajar. Bueno, esto es todo un proceso técnico. Sobre esto no nos vamos a detener, digamos, porque los estudios previos hacen alusión, digamos, a la descripción del objeto de manera detallada, ¿vale? Y esto va a variar, pues, de acuerdo a la condición, ¿ya?, en la que va a trabajar. En este caso, yo sí me voy a regresar aquí a la presentación un ratico para mostrarles entonces cuáles son los requisitos mínimos de los pliegos, los estudios previos. Porque no quiere decir que eso lo pueda hacer de manera arbitraria, ¿ya? Eh, el contratante, la entidad, esto lo hace de acuerdo con unas condiciones mínimas que exige la norma. Entonces, de modo general, lógicamente, de acuerdo al tema que se esté contratando, pues van a cambiar, pero la norma pues nos establece unos requisitos mínimos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Acá se trabó este computador, espérenme un segundito. ¿Están viendo la presentación? No. Carajo.
Regáleme un minutico, por favor, que acá se apareció, no responde que el Google Chrome. Creo que voy a tener que desconectar, muchachos. Por favor, no se vayan a desconectar para poder yo aquí volver a ingresar, ¿vale? Porque esto se trabó totalmente. Listo, qué pena con ustedes. A ver, entonces vamos a compartir la presentación. Listo, ¿ahí sí la miran? Listo, bueno. Entonces, los estudios previos son un documento supremamente importante. Sin este no se puede arrancar ningún proceso de selección. ¿Listo? Aquí esto parece repetición de la repetidera sobre la información que deben contener los documentos, porque nosotros miramos, digamos, en el aviso de convocatoria que debe traer como una especie de resumen de lo que son los estudios previos. Allí entonces deberá describirse de manera amplia, digamos, cuál es el objeto de la contratación, estableciendo todas las circunstancias técnicas. Si yo cometo un error en los estudios previos, que es la planeación técnica, financiera, jurídica de ese proceso de selección, pues luego me voy a haber metido en graves problemas cuando el contrato pues no se va a poder ejecutar conforme a lo que se planeó. Entonces, así se contrate prácticamente la consultoría, los diseños, la entidad debe tener unos estudios básicos y eso es importantísimo porque de lo contrario, pues va a haber inconvenientes. Por ejemplo, nosotros decíamos en el caso de la contratación, de la licitación de el metro de Bogotá, que después de todo el debate y el discurso político que se habló sobre eso, ahorita en este año, hace unos meses, un mes más o menos, salió la Contraloría a decir que en realidad ya ahí va a haber un despropósito e iba a haber un detrimento patrimonial porque Bogotá sí contaba con estudios previos sólidos sobre lo que era el metro subterráneo, cuando ahora se hizo una licitación para contratar los diseños de un metro elevado y la construcción del metro elevado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Otro ejemplo que yo les colocaba, que fue de los primeros ejemplos que miramos, es que hay veces que los proyectos tienen, digamos, como son financiados por varias partes, porque hay varias fuentes de ingreso, entonces a veces quien hace los estudios previos no es la entidad que contrata y parece ilógico, pero en la infraestructura de transporte suele suceder. Por ejemplo, el Invías hace los estudios previos. Entonces, el Instituto Nacional de Vías dice, listo, vamos a hacer una adecuación, un mantenimiento, un mejoramiento de esta vía. Y luego le dice, tenga Gobernación de Nariño o tenga Alcaldía,
estos estudios para que usted contrate ese objeto y le damos la mitad de la plata. Entonces se hace un convenio interadministrativo para lograr ese proyecto de mejoramiento de esa vía. Pero, oh sorpresa, si el INVIAS hizo mal esos estudios, pues eventualmente ese proyecto lo va a ejecutar mal la alcaldía o la gobernación. Entonces yo les ponía un ejemplo en el cual demandaron a la gobernación justamente porque acá se va a hacer una adecuación de una carretera y se planteaba en los estudios de que esa carretera tenía solo una ruta, digamos, de aguas residuales, o si acaso dos, digamos, dos redes de alcantarillado. Cuando la gobernación contrata sobre ese estudio previo, sobre esos documentos técnicos, pues presupuesta unos dineros y así lo hace. Cuando llega el contratista y se gana ese proceso y empieza a excavar, encuentra que no había dos, sino hasta 5 redes de alcantarillado. Y eso lo lleva a realizar obras adicionales y adicionalmente a permanecer más tiempo en el sitio de la obra y en consecuencia genera sobrecostos que no estaban planificados. Cuando a mí como contratista me pasa una cosa de esas, pues tengo derecho a cobrarle a la entidad los sobrecostos. Entonces, miren lo que está sucediendo ahorita. Hay procesos de selección que se contrataron con estudios previos hechos a diciembre, a enero de este año. Yo les pregunto a ustedes, ¿las condiciones para ejecutar un contrato son las mismas de diciembre a enero que hoy? No, evidentemente, miren, subió el dólar. No hay abiertos comercios, en consecuencia, pues la comercialización se volvió restringida. No hay fábricas produciendo cierto tipo de situaciones. Entonces, lógicamente, muchos contratistas están ahorita pidiéndole a las entidades, ¿ya?, que se actualicen esos precios. Sobre todo en el sector de las construcciones, por ejemplo, va a haber una actualización de normas técnicas para poder aperturar esa actividad económica. Lógicamente, esos contratos van a tener unos sobrecostos altos que tendrán que restablecerse. Entonces, la entidad debe ser muy clara y en el caso de ustedes como empresarios, ser muy hábiles para poder examinar que esos estudios previos estén bien hechos. Porque ya les anticipaba, si yo como empresario no le digo a la entidad que eso está mal hecho y luego reclamo, entonces la entidad me puede decir, no le voy a reconocer nada porque usted debió habérmelo advertido en el momento de presentar las observaciones. ¿Listo? Bueno, claros esos ejemplos, entonces en los estudios previos se debe detallar técnicamente el objeto, qué modalidad se va a seleccionar y su justificación, en este caso es un tema netamente jurídico, el valor estimado del contrato, los criterios para seleccionar la oferta más favorable, palabras más, palabras menos, a quién se va a elegir y cómo se va a elegir, el análisis del riesgo y la forma de mitigar los riesgos, las garantías que se exigen en un proceso de contratación y si hay un proceso de reciprocidad. ¿Listo? Bueno, volvamos a nuestra licitación pública entonces. Bueno, entonces, bueno, aquí no vamos a seguir abordando más de este documento porque ustedes se darán cuenta que es un documento netamente técnico sobre el proyecto en sí, ¿ya? En lo que son los estudios previos. Pero hay situaciones, digamos, desde el punto de vista jurídico, que son cómo se va a seleccionar, cuáles son los requisitos, que estos se van a copiar prácticamente al pliego de condiciones y por eso es que quiero irme directamente al pliego de condiciones. Entonces nos vamos a ir a este proyecto de pliego de condiciones.
Y aquí ya vamos a empezar a examinar qué es lo que nos exigen como empresarios tener en cuenta para efectos de estos procesos. El proyecto de pliego de condiciones pues tiene unos requisitos que ya miramos y que vamos a ir enunciando, digamos, rápidamente. La invitación a vedurías, lógicamente, todos los procesos de contratación son objeto de veduría ciudadana sin que necesariamente constituya una persona interesada en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tercero puede entrar a examinar y hacer veduría sobre procesos de selección sin que sea empresario, sin que sea entidad pública, sin que tenga interés más que las cosas salgan bien. ¿Listo? Entonces, todas las personas podemos hacer control de veeduría ciudadana. Aquí hay un compromiso anticorrupción que hacen en todos los procesos de selección, que parece insólito que en Colombia tengan que colocar eso, porque se supone pues que el servidor público actúa justamente anteponiendo el interés general sobre el particular. Sin embargo, las normas de contratación de nuestro país exigen hacer ese compromiso anticorrupción. Una advertencia de que los costos en los que incurra el empresario para hacer la oferta son exclusivamente de él, es decir, que la entidad no va a responder por cualquier estudio, investigación previa que tenga que hacer para presentar la oferta. Digamos, ese es un gasto que tendrán que hacerlo directamente quienes quieran participar. El lugar donde se realizarán las comunicaciones, digamos, dónde se va a consultar, cuáles son los correos electrónicos, a dónde deberán enviarse y cómo deberán enviarse los documentos. En este caso les dicen que cualquier comunicación deberá contener el número del proceso de contratación, los datos del remitente y la identificación. Que el idioma en el que se van a presentar las ofertas es en idioma español, en este caso castellano, y en caso de que sea en idioma extranjero deberá aportarse pues la traducción correspondiente. Todo el tema de apostillaje de documentos extranjeros que se requieran, digamos, para que tengan validez aquí en Colombia. El tema de la conversión de monedas en caso de que la propuesta se presente en otra divisa. Definiciones. Bueno, esto es como una especie de glosario que coloca esta entidad para efectos de acreditar, digamos, determinar a qué se refiere cuando usa tal palabra. ¿Listo? Esto lo vamos a pasar. Entonces, esto es, digamos, algunas situaciones. Entonces, aquí vuelve y juega, nos habla del objeto contractual, que es el fortalecimiento de las capacidades. Bueno, eso ya lo hemos revisado. La clasificación que debe tener el oferente, ¿ya?, en el registro único de proponentes, porque ahí es donde le verifican a uno que uno tenga esta clasificación. El valor estimado del contrato y la forma de pago. Entonces, retomando el tema de las formas de pago, entonces aquí nos dice que nos van a dar un anticipo. Entonces, recordemos que el anticipo es la entrega de unos recursos para administración de un particular. Se hace en fiducia pública y con amparo a una póliza ya de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Aquí nos habla de esos rendimientos financieros, les decía yo, que esos son de la entidad. Cómo va a ser el plan de inversión de ese anticipo, ¿ya? Entonces aquí importante tener en cuenta que ellos deben presentar conforme a los estudios previos cómo van a invertir el anticipo. Ya le exige un documento adicional del cual no habíamos hablado. Estábamos hablando exclusivamente de riesgos. Entonces aquí ya le está exigiendo de que para poderle entregar ese anticipo tiene que haber un plan de ejecución. ¿Cómo van a invertir esos recursos? Por eso es tan importante que esos recursos solo se inviertan en esa obra en concreto. ¿Listo? La fiducia o patrimonio autónomo, que yo les manifestaba, que eso se hace en una entidad financiera,
el plazo de ejecución, el lugar de ejecución, y aquí nos hace una ubicación geográfica importante, digamos con mapitas, la convocatoria limitada a MIPYMES, ¿ya? Y los requisitos habilitantes. Y aquí es donde vamos a mirar qué es lo que le están exigiendo entonces a estas personas que quisieran participar de este proceso. Entonces, la capacidad jurídica. Entonces, la capacidad jurídica tiende entonces a determinar que existe una persona y que esa persona es capaz de obligarse con el municipio. Pero no solamente eso, que la persona no esté incursa en causales de inhabilidad e incompatibilidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes vieron todas las causales de incompatibilidad e inhabilidad con la profe María Alejandra? Pues, profe, no sé si las puede nombrar para ir, No, digamos. es que son hartísimas, son muchísimas, o sea, Entonces, es no. que esas son, ¿no? ¿No las No vieron? creo, profe. No. No, bueno, esas las vamos a ver posteriormente. Háganme las preguntas, ¿no? Porque aquí me la he pasado hablando el día de hoy. Luego me dicen que hablo como loro. Bueno, entonces, pero sí sabemos que es una inhabilidad y una incompatibilidad, ¿no? Entonces, la inhabilidad es la... Sí, de eso sí, más sí habla un poco, que las personas que estén por la ley, cosas así, sancionadas, cosas así, son en Sí, verdad. claro, o sea, ella sí habló, pero lo que el profe dice es que si vimos todas las... Ah, no, pues No, algunas sí no. vimos. Esas las vamos a ver más adelante, ¿vale? Terminemos de ver la licitación y pasamos a ese punto, porque el 31 de diciembre del año pasado salió una norma nueva, que es la ley 2014 del 2019, que impuso otras inhabilidades. En esto hay que ser muy hábil porque a veces por pasarse uno de vivo termina perjudicado. Entonces, pero la inhabilidad entonces en consecuencia es la imposibilidad de acceder a un contrato del Estado desde el punto de vista de la contratación estatal, y la incompatibilidad pues tiene que ver concretamente con la imposibilidad de concurrir con dos situaciones, ¿listo? De ser servidor público y al mismo tiempo contratista. Entonces, hay unas inhabilidades muy específicas, porque esto sí salen inhabilidades todos los años, a raíz del perfeccionamiento de las prácticas lastimosamente corruptas, pues se hace necesidad de establecer un régimen muy claro. Entonces, una persona que está inhabilitada o que es incompatible para contratar, pues no podrá participar. Nos dice cuántos meses debe tener mínimo. Permítanme un segundo, por favor. Cierra la puerta, mijo, apague ese televisor. Carlitos. Qué pena con ustedes. Acá mi hijito nos está colocando televisión a todo volumen. Bueno. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, que aquí nos pueden exigir un mínimo de existencia legal. ¿Qué significa esto? Que nos pueden exigir que nuestra empresa esté constituida por lo mínimo con unos años previos. Aunque hay que advertirlo en estos casos. Cuando yo soy un empresario nuevo, yo puedo, como socio, por ejemplo, nos dice la norma, si la empresa tiene menos de 2 años de constituida, serán sus socios quien aporte la experiencia. ¿Listo? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? En este caso, entonces, no está restringiendo, digamos, que la oferta venga de una persona que tenga ciertos años de experiencia. Esa la va a exigir ya más adelante como un requisito habilitante, que lo vemos aquí, pero sí nos dice que si es presentado por una persona jurídica extranjera,
digamos, tiene que haber expedido un documento de representación legal con una antelación no mayor a 3 meses. ¿Y por qué es que siempre nos piden estos certificados de existencia y representación legal con una anterioridad a 3 meses? Porque ese es un término mínimo, digamos, de oponibilidad que se llama en manejo de cámaras de comercio para agregar documentos que puedan alterar la circunstancia de la capacidad jurídica. Es cuando yo no puedo ejecutar un contrato, cuando he sido sancionado, por ejemplo, y las nuevas inhabilidades que les comentaba son bien importantes porque antes, les voy a traer un ejemplo del PAE. El PAE es el Plan de Alimentación Escolar, que hemos visto los escándalos en la costa atlántica, de que les tomaban a los niños las fotos, entregándolo con el mismo plato para luego cobrar el contrato. Bueno, eso ha sido un lío, la contratación de ese plan de alimentación escolar en todo el país, y lastimosamente se convirtió en un oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Es que ciertos empresarios son los que ejecutan eso y no hay quien les haga competencia, o porque el negocio no es rentable, o porque no se tiene la experiencia, y ellos empezaron a captar toda la contratación del país. Entonces, ¿qué sucedía? Una empresa X incumplía, quedaba sancionada como persona jurídica, pero ahora llegaban sus socios y creaban otra empresa y se hacían adjudicar otro contrato en otro municipio, en otra gobernación. O sencillamente dejaban a ese socio sancionado, o a un socio, digamos, lo sancionaban penalmente por temas de corrupción, lo excluían de la sociedad y así sencillamente iban saltando, cambiándose los nombres o cambiando la forma de empresa para ir captando los contratos, y al final del día eran los mismos contratistas con distintos nombres. Entonces, otra inhabilidad importante que salió, la que les digo que salió recién sacada del horno el 30 de diciembre, es que si a ustedes en su empresa le sancionan a una persona, ¿ya?, sea que tenga vínculo o no, o sea, de hecho o de derecho. ¿Qué significa esto? Que sea representante legal, que sea trabajador o que sea socio, o que sencillamente alguien logre probar que tiene control o participación, digamos, a través de lo que se denomina un testaferrato, es decir, es otro que está en nombre mío en la empresa. Si yo le logro demostrar, está inhabilitado para contratar. ¿Listo? Entonces ahora son unas inhabilidades bien rígidas, por eso es importante que las analicemos. Bueno, entonces lo importante es que esa capacidad jurídica debe estar bien acreditada. Esto es un requisito habilitante. ¿Cómo lo acredito yo, esa capacidad jurídica? Con estos documentos. Una declaración bajo gravedad de juramento de que yo no estoy incurso, o que mis socios o los miembros del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura no estén incursos en ninguna causal de incompatibilidad o de inhabilidad para contratar con el Estado. Ese documento, el formato me lo da la misma entidad. Si nos regresáramos ahí al SECOP 1, ahí nos va a decir formato de declaración de tal, lo descargo, lo lleno y lo presento. Adicionalmente, deberá aportarse pues todos los certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales, que esos los extraemos de las páginas web de la Procuraduría, el certificado disciplinario, de la Contraloría, el de fiscales, de la Policía, el de antecedentes judiciales, y ahora se pidió uno más, que es el de medidas correctivas, que ese lo sacamos también de la página de la Policía y que tiene que ver con las infracciones al Código del Código de Policía Nacional. Es decir, que si por ahí lo cogieron a uno haciendo escándalo público en el carro y lo multaron, eventualmente no va a poder contratar. ¿Me iban a preguntar algo? Bueno. Entonces aquí ya nos van diciendo qué documentos. Experiencia. Y miren, lo que yo les decía, aquí ya empieza el cierre de quiénes pueden y quiénes no pueden. Entonces nos dice que la experiencia general, dígame.
O sea, cuando uno lo cogen así, ya no puede volver a contratar con el Estado, digamos, hasta que no pague, o así ya haya pagado, ya no puede volver a contratar con el Estado. ¿En qué caso? Que lo cojan, como se decía, a uno en la calle, con lo No, del código de policía. digamos, la norma dice que no se deberá contratar con personas que tengan antecedentes de medidas correctivas, pero no para todo contrato, ¿no? No para todo contrato, tiene que ver con unos contratos de prestación de servicios. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero en contratos de prestación de servicios yo no puedo contratar con una persona que esté infringiendo las normas de policía, por ejemplo, y exige la norma. En los contratos de prestación de servicios es donde más exige ese certificado de medidas correctivas. En este caso no, porque se va a contratar eventualmente a una empresa, no a una persona, para que nos demos la diferencia. ¿Listo? Bueno, aquí entonces ya nos va cerrando a una experiencia general de 15 años. Y nos dice que deberá al menos tener ejecución de un contrato, ¿ah?, terminado o liquidado dentro del último año anterior al cierre de la licitación pública. Es decir, un año hacia atrás yo tengo que haber liquidado un contrato, ¿ya?, con una cuantía igual a superior a 1.500 salarios mínimos para este contrato y que acredite la experiencia en cada uno de estos códigos. Entonces, ya está bastante cerrado. Quiere decir que sean empresas que estén constituidas o cuyos miembros, digamos, en el caso de un consorcio o una unión temporal, pues tengan una experiencia específica mayor, digamos, general, mayor de 15 años y con experiencias en contratos ejecutados, ¿ya?, que tengan que ver con estos códigos. Entonces, aquí yo como empresario, pues ya podré saber si tengo o no tengo la capacidad jurídica para ir y entrar a contratar con esta entidad. Y les anticipo el chisme, ¿ya?, que es lo que vamos a ir leyendo. Aquí hubo denuncias de toda clase en este proceso porque se decía que solo un oferente en Colombia tenía la capacidad de suscribir este contrato. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo fue que esta situación se dio. Entonces, claro, porque vemos que es muy cerrado. Generalmente en los contratos, si ustedes miran, no pasan más de 5 clasificadores. ¿Ya? Entonces, son 5 clasificadores, uno diría que es razonable y que apertura a muchas más personas. Acá nos están pidiendo una cantidad de clasificadores grandes. Y nos está pidiendo una experiencia, ¿ya?, específica de haber ejecutado contratos con cuantías superiores a los 3.500 millones, iguales o superiores a los 3.500 salarios mínimos, que tenga que ver exclusivamente con capacidades para la generación de ingresos y seguridad alimentaria en proyectos de café y fortalecimiento en los procesos productivos que involucren la línea del café del departamento de Nariño. Entonces, en esto que vemos aquí también ya se ha cerrado la convocatoria. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea una empresa extranjera, nacional o regional, tuvo que haber trabajado en el departamento de Nariño, haber ejecutado proyectos productivos de café y que haber suscrito contratos, por lo menos, o haber ejecutado contratos por cuantía igual o superior a 3.500 millones, perdón, a 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, va cada vez cerrando más, digamos, y esto no quiere decir que está mal, debe hacerse así, pero esto debe estar supeditado, digamos, a un estudio de mercado. La entidad tuvo que haber realizado un estudio de mercado para más o menos anticipar quiénes pueden ser eventualmente las personas que puedan presentarse. La entidad no puede generar, digamos, escenarios en los cuales exija bienes que no existen en el mercado o de empresas que no existan. O puede dar la alternativa, o lo ideal sería que dé la alternativa de que estos requisitos se cumplan entre varios oferentes. En ese caso usamos la figura del consorcio o de la unión temporal. Como varias empresas pequeñas no podemos presentarnos solas, entonces nos unimos y presentamos una oferta. ¿Listo?
Bueno. La capacidad financiera. Entonces, los indicadores, esos están establecidos en el RUP. Yo no sé si aquí, permítame un segundo, yo puedo verificar si está el RUP acá de esto. Bueno, si como sea, mañana lo descargo para que lo examinemos esos indicadores financieros. Para que la próxima semana los examinemos. ¿Vale? Porque importante es que manoseemos un registro único de proponentes. Entonces hay unos indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional, de capacidad técnica, de cada contratación. ¿Y qué buscan estos indicadores? ¿Ya? Esos indicadores, aquí nos van a decir, estos son los indicadores, miren, el índice de liquidez, el índice de endeudamiento, la razón cobertura de intereses, el capital de trabajo y el patrimonio. ¿Esto qué me va a permitir? ¿Ya? Determinar si la empresa cuenta con el músculo financiero que requiere para ejecutar un contrato. Entonces, si la empresa está endeudada, no va a poder hacer inversión inmediata y no puede estar supeditada al pago de un anticipo, a pesar de que aquí se permitió que pudieran exigir un anticipo del 50%. Si no cuenta, digamos, con liquidez, con efectivo para poderla manejar, pues va a tener inconvenientes. Y aquí se fijan unos determinados renglones, digamos, de esos indicadores, que ustedes, lógicamente, como profesionales de las áreas administrativas, los entenderán mucho mejor. Lo cierto es que estos indicadores, ¿ya?, sí los define la entidad. Entonces la entidad va a poder determinar, digamos, que una empresa tenga suficiente capacidad financiera para atender el objeto contractual. Pero también es un evento en el cual a veces se cierran, ¿ya?, los contratos porque se definen, digamos, los pliegos se hacen, el denominado pliego sastre, es decir, que estos indicadores se basan en la información de que quiere que se gane. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. E insistir, digamos, que eventualmente, si se trata de un consorcio o una unión temporal, pues se suman esos indicadores a efectos de lograr que se pueda llegar a esos indicadores exigidos por la entidad. Acá también nos habla de una capacidad organizacional que ya tiene que ver también con unas fórmulas aritméticas. Y nos dice, cuando se trate de proponentes extranjeros, pues deberán traer un balance general y estado de resultados, ¿ya? Y que esos documentos deben reunir algunos requisitos de la contabilidad pues general. Afortunadamente ahorita pues ustedes saben, las normas de contabilidad se estandarizaron, son internacionales. Este sí es importantísimo, el denominado K de contratación. Y en esto sí quiero que les pongan mucha atención. La capacidad residual tiene que ver con la posibilidad de suscribir uno o más contratos a la vez. ¿Por qué? Porque en la medida que usted suscriba un contrato con el Estado, pues va a perder capacidad de suscribir, de ejecutar otro. Entonces, si yo tengo varios contratos activos al mismo tiempo con el Estado o con particulares, pues evidentemente se me va a reducir mi capacidad de ejecutar un contrato de este nivel. Por ejemplo, 8,000 millones de pesos. Si tengo a la par ejecutando dos contratos de 2,000, 4,000. Entonces yo como empresario tengo que tener mucho cuidado con la experiencia que acredito, la que reporto al registro único de proponentes y los contratos que tengo en ejecución, porque definitivamente al aplicar, ¿ya?, esta fórmula que tenemos aquí, que nos dice, ¿ya?, se incluye la capacidad financiera, la capacidad técnica, la capacidad organizacional y los saldos de los contratos que estén en ejecución, pues me va a determinar cuánto puedo yo contratar o no con las entidades del Estado. Entonces, eventualmente, en este caso, ya, pues se requiere que la persona tenga la capacidad mínima para ejecutar 8,000 millones de pesos. ¿Listo?
De lo contrario, pues no lo va a poder ejecutar y su propuesta va a ser rechazada. Bueno, entonces, aquí ya saltamos entonces de lo que es los requisitos habilitantes, que son, ya miramos, la capacidad jurídica, la capacidad, los documentos que acreditan la capacidad financiera y, digamos, la capacidad organizacional y el K de contratación, que se denomina esta capacidad residual. Y pasamos ya a lo que es la forma en la que se va a evaluar. Esto se va a evaluar sobre un valor de 1000 puntos y nos dice que se van a trabajar en los siguientes porcentajes. De esos 1000 puntos, el 40% será el factor económico, el factor calidad será 500 puntos y el incentivo a la industria nacional será de 100 puntos. ¿En qué consiste ese incentivo a la industria nacional? Es que todos los productos que se vayan a utilizar, los contratistas o el personal que se vaya a utilizar para ese proceso, pues sea manufactura, producción o servicios de personas nacionales. ¿Listo? Aquí nos establece los criterios de desempate, que ya los miramos, ¿ya? Porque son legales. El tema de la oferta de bienes y servicios de manejo nacional, las ofertas presentadas por una MIPYME, el tema de la participación del consorcio, el tema de las personas discapacitadas. ¿Listo? Y aquí nos dice cómo van a ser, digamos, la evaluación económica. Entonces aquí nos dice que va a haber una corrección aritmética, digamos, y nos dice en los siguientes términos. Respecto a la ponderación de ofertas, se utilizarán factores matemáticos aleatorios que privilegian la evaluación de la propuesta económica en los municipios de parte efectuar la corrección aritmética con la finalidad de corroborar la inexistencia de errores en la propuesta económica presentada por el oferente. Entonces aquí nos dice que van a utilizar una fórmula aritmética para poder entrar a evaluar la parte económica, netamente el precio. ¿Listo? Y nos da todo el elemento, digamos, de cómo se va a realizar. Aquí nos pone unas condiciones ya de ejecución, como cuál es el programa de inversión que se va a realizar, el análisis de las propuestas desde el punto de vista de los precios unitarios. Aquí nos habla de temas ya de manejos ya más organizacionales, miren, la forma del estudio de la ruta crítica, cómo se van a valorar esos criterios y ya nos establece entonces cómo se va a valorar. Entonces ya dijimos 400 puntos, nos establece esa calificación, cómo se va a realizar, la media aritmética, ¿ya? Esas son las fórmulas con las que se va a trabajar esa evaluación de esa propuesta, una media aritmética alta, una media geométrica, que esta media geométrica es la que más se utiliza, por ejemplo, en obra, que son unas fórmulas ya establecidas aquí, y nos permitirán decidir cuál es la mejor oferta. Y nos podrán determinar entonces si existe ya. Y el tema de la calidad, que es el que me parece más interesante analizar, pues este tiene que ver, digamos, con unos requisitos bien específicos, digamos, frente ya a las calidades que se exigen respecto de el personal o las cosas que se vayan a solicitar. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de que se va a dar unos puntajes de acuerdo al cronograma, si el cronograma está bien detallado, y les da unos elementos mínimos de cómo deberán hacerse esos cronogramas de esa ejecución, y digamos la puntuación a obtener, cuál va a ser la metodología. Entonces ya le dice, si me entrega una metodología conforme le entrego,
el plan de inversión, entonces empieza a darle unos puntajes a todos esos requisitos ya técnicos de planificación, de adopción de un proyecto como estos, el flujo de caja, programa de inversión, y aquí es importantísimo porque en este es donde más micos se meten en un pliego de condiciones. El otorgamiento de puntaje o formación por experiencia adicional y equipo de trabajo. Entonces aquí se exigen, digamos, la ejecución, ¿ya? Las calidades de cada una de las personas, unos puntajes determinados, nos dicen, listo, usted tendrá que por lo menos presentarme estas personas con estos perfiles, ¿ya? Y tendrá tantos puntajes por cada título, por cada año de experiencia que tenga. Y aquí empiezan a cerrarse, digamos, las calidades de esas personas. Si están asegurados, miren, con una ISO, si están certificados en ISO 9001, si tienen un sistema de seguridad y salud en el trabajo, o sea, empiezan a determinar, digamos, cómo debe ser la empresa y cuál es el manejo de la empresa que se va a ganar esa licitación, ¿ya? Y estos requisitos, digamos, van a terminar dándole lugar a quién es el que va a ganar. Lo que les decía, el estímulo en la industria nacional, que eran 100 puntos, ¿ya? En este caso, si son todos nacionales, 100, si son con extranjeros, 50, y el que no acredite, pues 0 puntos. Ese puntaje que decíamos, ¿ya? De un 1% de los puntos establecidos para personal con discapacidad, que ya lo tienen ganada las personas, miren, tienen el mismo cuadrito que nosotros vimos en nuestra presentación. Y finalmente, allí termina cómo es que va a evaluar la oferta esa entidad, en este caso la alcaldía, ¿vale? Aquí ya nos dicen dónde deberá entregarse la oferta y nos fija por el tiempo que deben estar vigentes. Recuerden que nosotros habíamos dicho que normalmente las ofertas deben estar vigentes por 90 días. En este caso, no sé a qué razón nos están exigiendo unos términos de 60 días calendario, no más de vigencia. Sin embargo, este término se tendrá en cuenta para efectos de esa póliza de seriedad de la oferta. ¿Cómo deben entregarse? Y aquí ya nos hace un relato de lo que tenemos que entregar. Entonces ya les decía yo, capacidad jurídica, certificados de existencia de representación legal, un registro único de proponentes, una copia de un acuerdo, digamos si es consorcio o unión temporal, fotocopia del documento de identidad del representante legal, y cuando un representante legal necesita autorización para suscribir un contrato de estos, entonces las autorizaciones generales. Todo lo que tiene que ver con la capacidad financiera y organizacional, pues se presenta al RUP. Lo mismo aquí en la capacidad residual, esas fórmulas se aplican de conformidad con un formato que presenta la entidad, aunque vamos a decir el CAD de contratación está en el RUP. La oferta económica en el formato, el apoyo, la revisión, cómo se van a evaluar las ofertas. El tema de declaratoria de desierto es cuando ninguno de los oferentes cumple los requisitos, entonces en ese caso pues se declara desierto el proceso y tiene que volver a comenzar. ¿Qué pasa con los que retiren la oferta? ¿Ya? Recuerden. Dice los proponentes que opten por entregar su oferta antes de retirar la fecha, es aquí, ¿no? Podrán retirarla siempre y cuando la solicitud efectuada mediante escrito sea recibida por el municipio antes de la fecha de cierre, es decir, que no habrá responsabilidad antes de la fecha de cierre. Por eso lo importante de esa póliza de seriedad. ¿Cómo se van a devolver las causales de rechazo? ¿No? Que tienen que ver con temas técnicos, temas objetivos legales o temas, digamos, subjetivos que tengan que ver con temas prácticas de corrupción, acuerdos restrictivos de la competencia. Digamos, en ese caso, se establecen aquí en qué caso se podrá rechazar una oferta. Pues estos en la mayoría de casos son genéricas, ya las miraremos posteriormente. El tema de los acuerdos comerciales y la forma en la que se va a adjudicar. Finalmente, el tema de riesgos.
la asignación de los riesgos, las pólizas que se deben contratar y el cronograma. Y sobre esto, pues se harán unas observaciones, ¿vale? Entonces, así a grandes rasgos, pues hemos examinado nosotros acá un prepliego de condiciones. Sí les voy a pedir entonces que le den una lecturita para la próxima semana a las observaciones que se hicieron a esos prepliegos, para que nosotros podamos entrar a revisar. Permítame un segundito. Podemos entrar a revisar esos pliegos definitivos si esas observaciones tuvieron eco o no tuvieron eco. ¿Listo? Entonces yo aquí en lo de el SECOP, entonces aquí hay 3 observaciones que se hicieron a ese proyecto de pliegos. Ah, no, 2 observaciones. Las respuestas que da la entidad y el acto que ordena la respuesta. Estas 2 observaciones revisémoslas, ¿vale? Las leemos y las discutimos, y si es posible analizamos algunos documentos relacionados con esas observaciones para efectos de poder entrar entonces a detallar cuáles son, digamos, o qué es lo que se recomienda se haga como empresario cuando uno empieza a ver que hay cosas mal diseñadas en esos pliegos de condiciones, ¿vale? Listo, profe. Listo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues son documentos un poquito espesos, pero estamos tratando de mirar, digamos, de manera genérica esas situaciones que nos presentan. Entonces, sí les recomiendo los lean para efectos de también traer preguntas, digamos, sobre cosas concretas. Y cuando esos indicadores financieros los miramos con un registro único de proponentes, para efectos de que lo podamos analizar mejor. ¿Vale? Entonces, les agradezco mucho por su participación. No olviden dejar ahí en el chat la constancia de su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego, profe, que esté Hasta bien. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.